Dice una leyenda que en 1961, cuando apareció al mercado el Jaguar E, Enzo Ferrari declaró que era el automóvil más hermoso jamás diseñado. Bueno, pues es una leyenda porque no existe un registro histórico de cuándo y dónde lo dijo, pero sí es histórico que en el año 2004 la revista Sport Car International declaró al Jaguar E como el automóvil deportivo más bonito y mejor de los años 60. Y en el 2008, en una encuesta realizada por los lectores de Daily Telegraph, en la que se elaboraron los 100 vehículos más bonitos jamás diseñados en toda la historia, el número 1 lo ocupaba el Jaguar E. Un coche que aparece en museos, como en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que sin lugar a dudas, pues, tiene una estampa más que atrayente. Pero el Jaguar E es mucho más. En el vídeo de hoy lo analizamos. Bienvenido a Vehículo Histórico. Jaguar Cars, que es el fabricante del Jaguar E, en todos los idiomas se pronuncia Jaguar, porque solo en español decimos Jaguar, porque la J gutural la hemos heredado de los árabes. Y en los idiomas del mundo normalmente solo los árabes y los españoles decimos Jaguar. El resto del mundo mundial dice Jaguar. Jaguar Cars no nació con ese nombre. Nació de una empresa que se llamaba Swallow Sidecars o Sidecar, lo que llevan para alojar otro pasajero las motocicletas. Pues Swallow Sidecars fue una empresa que fundaron en 1922 dos moteros que se llamaban Williams Lyons y William Malmsey. Unos años después, en 1933, pues Lyons se quería lanzar a fabricar automóviles y Walmsley no veía claro ese emprendimiento industrial, de modo que vendió su parte a Lyons, que continuó y entonces fundó una empresa llamada SS Cars. SS venía de la unión de su empresa Swallow con la empresa Standard, que ya fabricaba automóviles en Inglaterra y tenía una gran tradición. Empiezan a fabricar automóviles y desde el principio los automóviles que fabrica SS Cars pues son automóviles muy deportivos, de fantásticos acabados, gran turismo, son automóviles realmente muy por encima de la media de lo que se fabricaba. Llega la Segunda Guerra Mundial, se dedican entonces a fabricar vehículos para la contienda, lógicamente, y equipando motores para vehículos militares. Y después de la guerra, pues claro, el llamarse SS, que es el mismo nombre que el grupo paramilitar nazi, las SS, pues aquello no podía ser. De forma que decidieron cambiar el nombre de la empresa y le pusieron como un modelo de los que ellos habían fabricado, que salió con el nombre de Jaguar, pero iba a ser solamente un modelo. Pero luego, por avatares de coincidir fatídicamente con el nombre de las SS alemanas, pues cambió toda la empresa al nombre de Jaguar. Sigue fabricando muy exitosamente después de la Segunda Guerra Mundial coches realmente muy por encima de la media, y tanto es el éxito que en 1950 llega a comprar otra fábrica de automóviles inglesa, que es la Daimler. No confundir con la Daimler-Benz, porque con el nombre de Daimler había dos fabricantes, uno inglés, Daimler, y otro alemán, Daimler-Benz. Jaguar compra el grupo Daimler británico y lo utiliza pues para hacer los mismos automóviles con el nombre de Jaguar, pero con un nivel, un escalón un poco de más lujo y equipamiento.
En 1966 Jaguar se une con British Motor Corporation y a partir de ahí pues viene la debacle de la industria automovilística británica y empieza una sucesión de nombres de absorciones industriales. La British Motor Corporation se fusiona en el año 68 con la Leyland Motor Company. En el 75 la Leyland Motor Company es nacionalizada por el gobierno británico porque no es una empresa económicamente viable. En el 1984 Jaguar se escinde de nuevo de ese grupo nacionalizado de la Leyland y comienza a cotizar en bolsa, pero ya los tiempos económicamente hablando son duros y en 1990 es comprada por la americana Ford. Con Ford tampoco tiene gran éxito, gran suceso, y en el año 2000 pues es comprada por la Tata, la industria hindú. Actualmente pues Tata Motors pues mantiene el grupo Jaguar Land Rover como una división aparte que sigue fabricando sus propios modelos, pero depende económicamente del gran grupo industrial hindú Tata. En el año 61 aparece nuestro coche, el Jaguar tipo E. Y el Jaguar tipo E es una feliz mezcla de dos cosas absolutamente notables. Una de ellas es el diseño de la carrocería. El diseño de la carrocería se debe a un diseñador que se llamaba Malcolm Sawyer, y Malcolm Sawyer, pues el hombre murió muy joven, con 53 años, de un ataque al corazón, y su gran obra antes de morir pues fue el diseño del Jaguar E. Sawyer era diseñador aeronáutico, era ingeniero aeronáutico, de hecho, él siempre solía decir que no le gustaba en absoluto que le llamaran diseñador ni estilista, porque decía que eso era cosa más propia de peluquero que de ingeniero. Él era un diseñador de aeronáutica y él se destacó fundamentalmente en su diseño por la gran aeronáutica, por el gran dominio, aerodinámica, perdón, quiero decir, por el gran dominio del diseño de las curvas que le daba un resultado aerodinámicamente hablando muy eficaz. Pues decía que el Jaguar E es la unión feliz de dos cosas: un diseño fantástico y un motor, el XK, que se diseñó antes de la Segunda Guerra Mundial, equipó vehículos militares, se montó en un gran número de automóviles Jaguar y llegó en fabricación hasta el año 92. Un motor que triunfó en las carreras, ganó 3 veces las 24 horas de Le Mans, que triunfó en los vehículos de serie, ya que estuvo en fabricación durante bastantes decenios. El motor se montó exitosamente en los XK120, el XK140, el XK150, el Jaguar MK2, el MK7 y el XJ6, fabricándose hasta el 92. Del Jaguar E aparecen diversos modelos que se van sucediendo sin un salto, sin un escalón intermedio, porque se va acomodando poco a poco pues las cosas. Aparece el Jaguar tipo 1, Jaguar E tipo 1, que fue el primero del 61, después apareció el Jaguar tipo 2 y finalmente, hasta el 74, que dejó de fabricarse, el Jaguar tipo 3. El tipo 1 tenía fundamentalmente un motor, el famoso motor XK, pero con una cilindrada de 3,8 litros, doble árbol de levas en cabeza, daba problemas de calentamiento, tenía una abertura, una toma en el morro que era pequeña y se corrigió con el Serie 2. El Serie 2 aumentó la abertura
de la toma de aire para refrigeración, aumentó la cilindrada de motor a 4,2 litros, aumentó la refrigeración del radiador con un radiador más grande y doble ventilador, y eliminó la cubierta de los faros porque realmente era estético pero limitaba la visibilidad. La última serie, la tercera, aparece con un motor de 12 cilindros y realmente de los tres motores, el 3,8, el 4,2 y el 5 litros del 12 cilindros, pues el más simple de mantener, el más robusto y el más fiable con diferencia es el Serie 2 de 4.200 centímetros cúbicos. Vamos a ver nuestro coche. La postura de conducción en el Jaguar tipo E pues es bastante curiosa, porque uno va prácticamente sentado sobre el eje trasero, quedando a mucha distancia el eje delantero, y como tiene un morro tan largo, pues uno va conduciendo desde una postura muy atrasada en el vehículo. La dirección es muy directa, dura, se maneja muy bien con el vehículo en marcha, pero cuesta manejarla a vehículo parado. Realmente exige hacer fuerza con los brazos para las maniobras de aparcamiento. La sensación de estabilidad pues es muy buena, el vehículo es muy estable y avisa pues cualquier tipo de reacción, subviraje o sobreviraje, porque depende cómo entremos en la curva y como ya hemos accionado el acelerador, pues el vehículo va a sobrevirar o a subvirar. El peso del vehículo son 1.300 kilos y realmente, pensando que estamos en un vehículo de los años 60, pues realmente sus cualidades dinámicas son muy buenas. El motor da una potencia más que suficiente, 240 caballos, el consumo estará entre los 14 y 15 litros dependiendo de lo nervioso que tengamos el pie. La postura en el volante es cómoda y la estabilidad pues es buena. Es un coche que transmite bastante directamente las sensaciones de la carretera.
Mi historia con este coche pues realmente es larga y para mí entrañable. En el año 1994 yo trabajaba en Colorado Springs, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Movido por mi afición a los coches clásicos, pues visitaba subastas que en Estados Unidos se desarrollan a lo largo de todos los estados y fui a una subasta en Phoenix, en Arizona. Vi este coche, me gustó, lo compré y sin haberlo puesto en marcha antes, pues decidí volver a mi casa, que estaba a 1300 kilómetros de allí, por carretera. Lo hice, no me dio el más mínimo problema. El único incidente que tuve es que paré a comer en la mitad del camino y olvidé la chaqueta con la documentación y mi cartera dentro de la chaqueta. Seguí viaje, me di cuenta a los 100 kilómetros, regresé y allí estaba la chaqueta sin que nadie la hubiera tocado en el restaurante. Proseguí mi viaje, me paró un par de veces la policía, en parte para ver el auto. No llevaba matrícula porque en Estados Unidos la ley te permite circular un mes después de comprar un coche, usado o nuevo, da igual, sin matrícula, y simplemente le enseña la factura de compra a la policía y con eso es suficiente. Y tienes un mes de plazo para poder ir a una oficina de tráfico y en 3 minutos hacer tú la transferencia. Estas fotos son de 1994, en mi casa en Estados Unidos, en Colorado. Aquí vemos a mis hijas cuando eran pequeñas, hoy ya me han hecho abuelo, ambas dos, con lo cual ya tienen unos años esta foto. Y aquí en la Academia de Colorado Springs, en donde me encontraba destinado como profesor en la Academia de la Fuerza Aérea Americana. Regresé a España y apareció la ley de matrícula de vehículo histórico. Fui rápidamente a Tráfico en Madrid, me dijeron que sí, que sabían que había aparecido la ley, pero que ellos todavía no tenían nada preparado ni programado. Entonces decidí hablar con el director de Tráfico en Madrid, amablemente me recibió, me dijo que sí, que lo entendía, me pidió disculpas, la ley había aparecido hace ya 3 meses, pero todavía no habían hecho nada. Y me dijo que me llamaría por teléfono en cuanto pudieran hacer, que él ordenaría que dispusieran el trámite rápidamente para que todos los que queríamos tener matrícula histórica lo pudiéramos tener. Efectivamente, a las 2 semanas me llamaron, me indicaron los trámites y me asignaron la matrícula Vehículo Histórico de Madrid 0017, junto con otros coches que también matriculé. Resulta que esa matrícula, pues, vieron que no era práctica y adoptaron el número de matrículas a nivel nacional y, como todos sabemos, la matrícula de vehículos históricos ya no van por provincias, van a nivel nacional. Y entonces mi matrícula quedó fuera del sistema cuando se informatizó todo. Y tengo que llevar en la guantera un certificado que me emitió Tráfico, porque ni en los ordenadores de la policía cuando me tiene que parar para algo, ni en los ordenadores de las casas de seguros, ni en ningún sitio, aparece la matrícula Vehículo Histórico de Madrid 0017. Y con un certificado que llevo dicen que eso corresponde con otra matrícula ficticia que nunca llevo, pero que aparece en los registros de tráfico. Pasaron los años y me destinaron a Portugal. Fui a mi destino a Portugal, sufrí un grave accidente, el coche volcó en la autovía cuando iba a gran velocidad. Estos coches corren como un coche moderno, pero frenan como un coche de los años 60. Entonces hay que ser muy prudente cuando se corre con estos coches. Resistió muy bien el techo se fue aplastando, pero pude salir antes de que se pudiera haber incendiado. Tardé 2 años en que me repararan el coche, lo cual hicieron a la perfección. Regresé de Portugal a Madrid, pasaron más años y me destinaron a Turquía. Yo sabía ya en ese momento que mi periplo por Oriente Próximo pues iba a ser un poquito demorado. De hecho, trabajé en Turquía, después trabajé en Líbano y después en los 7 países de la península arábiga, en embajadas españolas. Pues no podía llevar conmigo todos los coches clásicos que tenía y entonces decidí
vender este con alguno más. Lo vendí y tristemente me despedí de él. Pero hace 6 años, cuando me retiré de mi trabajo como militar y en la embajada, pues regresé a España y uno de mis yernos me mandó una foto de este coche diciendo: como este era el que tú tenías. Yo lo vi e inmediatamente lo reconocí. Caramba, no era como el que yo tenía, era el que yo tenía justamente. Lo llamé por teléfono, le dije que rápidamente fuera a comprarlo, así lo hizo y desde hace 6 años pues lo he recuperado y está conmigo. Felizmente, porque es un coche realmente que forma ya parte de mi vida. El radio de giro no es muy destacable, el coche realmente gira poco, tiene una batalla muy larga y en algunos virajes cerrados pues nos obliga a hacer más maniobras de lo normal. Este coche es espectacularmente estable y cómodo en recta, dada su larga batalla. En curvas cerradas pues obliga a pelearse un poquito más con él. La suspensión es independiente a las 4 ruedas, siendo realmente un coche cómodo a la vez que estable. El Jaguar E se construyó con 3 tipos de carrocería: el Roadster o descapotable, el Coupé y el 2x2, que es el que se muestra en la foto. La longitud en el Roadster y el Coupé son de 4,45 metros y en el 2x2 4,65 metros. Este coche es de la serie 2, fabricado en 1969. El interior del Jaguar E es espacioso. El volante es grande, como se estilaba en los años 60, pero deja espacio suficiente y no llega a presionar las piernas. Comparados con otros deportivos británicos, pues tenemos más espacio que lo que encontramos habitualmente. El túnel de la transmisión en prácticamente todos los Jaguar es muy
ancho. Entonces resta un poco de movilidad de la pierna, tanto del conductor como del pasajero. El tablero de instrumentos pues cuenta con 7 esferas, siendo la información bastante completa. A la izquierda vemos el cuenta kilómetros, que en este caso es un cuenta millas, el cuenta revoluciones, y en el panel central a la izquierda el voltímetro, la presión de aceite, un reloj que curiosamente no va alimentado por la batería, sino que lleva una pequeña batería interna que ya es difícil de encontrar en el mercado, el termómetro de agua y el indicador de la gasolina. Las teclas de tipo cuadrado y de tipo pulsador nos indican que estamos en un Jaguar E Serie 2, ya que el tablero de instrumentos del Serie 1 pues eran pulsadores con posición arriba y hacia abajo. En la guantera encontramos una curiosidad, una chapa que pone capacidad de asiento del vehículo 4, distribución de asientos 2 más 2. Cuesta creer que los ingenieros de Jaguar se plantearon que habría que explicarle a la gente cómo se sentaban en los 4 asientos, 2 delante y 2 detrás. El espacio sin sobrar, pero da para estirar las piernas y es un espacio suficiente y amplio en este Gran Turismo. El capó se abre con 2 pulsadores dentro del coche. En unas primeras versiones y en un número limitado de vehículos, los pulsadores iban por fuera y hoy día constituye una auténtica rareza dentro del Jaguar E. Aquí tenemos el segundo pulsador para liberar el capó. Y finalmente un seguro nos permite abrirlo. Vemos que como se eleva tanto capó como las aletas en una sola pieza, pues el motor queda muy accesible. Este es el famoso XK, que en el caso de la segunda serie es un 4200 centímetros cúbicos, alimentado por 2 carburadores dobles bañados en aceite. Periódicamente hay que añadirle aceite por estos agujeros para que la aguja del carburador haga su desplazamiento. 6 cilindros en línea, doble árbol de levas en cabeza, doble circuito de frenos. Esta unidad equipa aire acondicionado, doble ventilador para la refrigeración, varilla de nivel de aceite del motor, varilla de nivel del cambio, este motor, el XK, se montó en los deportivos el XK 120, 140 y 150 de Jaguar, así como en las berlinas de lujo de 4 puertas. Esta versión en 4.2 centímetros cúbicos desarrolla 240 caballos y una importante cifra de par. En su tiempo, pues, hacía 240 kilómetros por hora y de 0 a 100 en menos de 7 segundos. Alternador fácilmente accesible. El coche es realmente amplio,
Monta una tapicería de cuero de un tacto muy agradable, una guantera central, y esta unidad monta una caja de cambio de 3 velocidades. Las llantas de radio serán un extra, pero un extra que todo el mundo montaba. Nunca he visto un Jaguar sin llantas de radios. Estos son los Michelin asimétricos, muy típicos de la época. Monta 4 frenos de disco y los faros descubiertos. Identifica la serie 2. Este coche es un coupé fastback con la línea de la carrocería seguida formando un solo plano con el cristal trasero. El maletero es muy plano y aunque no es demasiado grande, pero tiene unos volúmenes muy aprovechables. El asiento trasero del 2x2 se puede echar hacia adelante, con lo cual se gana bastante capacidad. La puerta abre en sentido lateral. El Jaguar E respondió perfectamente a la idea que el fabricante esperaba de él. Se quería diseñar un automóvil de grandes prestaciones, un automóvil brillante, pero que fuese a un precio razonable. Un precio que no era barato, pero tampoco llegaba a las locuras de un Lamborghini, un Ferrari, un Maserati, que valen inmensamente más. El coche fue un gran triunfador en la competición, ganó 3 veces Le Mans y otras muchas competiciones, y en su tiempo era un coche deseado y hoy en día sigue siendo un clásico deseado. Los precios en el mercado: el 2x2 está en torno a los 70.000 euros, el coupé en torno a 90 a 100, y el descapotable, que cotiza más caro, pues se encuentra en unos 120.000 euros. Otras unidades especiales aligeradas de carreras, pues claro, alcanzan ya precios de hasta millones de euros, pero los normales que encontramos para tener y para disfrutar oscilan eso, entre unos 70 y unos 120.000 euros. Es un coche robusto, motor robusto, caro de mantener, cualquier pieza vale bastante dinero. Un simple interruptor del salpicadero pues cuesta en torno a 120 euros. Pero es un coche que da muchas satisfacciones, un coche que se ha revalorizado mucho en los últimos años y que todavía les queda bastantes años de buena revalorización. Si tengo que compararlo con un vino, pues pienso en un vino deseado, de prestigio. Pienso en un Burdeos, que por cierto fue una zona que durante siglos perteneció a la corona británica, porque la duquesa de Burdeos se casó con el rey británico, y los ingleses por eso tuvieron bastante que ver con la gran fama y el gran prestigio de la que gozan los vinos de Burdeos. Pues voy a pensar en un vino de Burdeos, no de los más caros, pero sí un precio razonablemente caro, como es por ejemplo un Chateau Margaux. Un Chateau Margaux, que es un Premier Cru clase de la clasificación que hizo Napoleón III en el año 1855. Un vino que puede salir al mercado de primer precio de bodega en torno a los 600 euros, pero que llega a alcanzar mucho mayores precios a medida que pasan los años. Seguir conectados, seguiremos sacando interesantes vehículos históricos y no os despistéis del canal Vehículo Histórico.